¿cómo están? De verdad que estoy contentísima de volver a estar aquí con todos ustedes, transmitiendo un tema muy hermoso en este día y siguiendo pues transmitiendo la palabra de Dios junto a mi tía Jaira. Amén. Buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más, desde aquí, desde este lugar donde el Señor nos ha permitido estar, transmitiendo la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema maravilloso, un tema que nos edifica y que nos recuerda, ¿no? Que nos recuerda que tenemos un Dios de lo imposible, un Dios para que Él nada es imposible. Y por eso hemos titulado el tema en esta noche, Nada es imposible para Dios. Amén. Hacemos entonces una oración y damos gracias al Señor. Vamos a dar inicio entonces con una oración, dándole gracias a Él porque Él es bueno. De donde quiera que nos estén escuchando en este momento, nuestro mensaje siempre será: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Amén. El versículo que vamos a tratar hoy es Lucas 18:27. Y bueno, como siempre antes de leer, vamos a orar. Sí. Señor, nos dirigimos delante de tu hermosa presencia en esta hora, Señor, con respeto. Te damos muchísimas gracias por permitirnos este programa, Señor, y te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que sea su gracia, su bendición, su paz y su amor sobre cada uno de nosotros, Señor, y permite que el tema que vayamos a expresar en esta noche, Señor, sea para edificar vidas por medio de tu palabra. Úsanos tú, papito lindo, y que sea usted en este momento, Señor, hablando. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ya, nos ubicamos entonces en Lucas 18:27. Amén. Sí, voy a buscar. Aquí está. Lucas 18:27 dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Cuando oímos esa frase, ¿verdad? Sabemos que nosotros tenemos un límite, ¿no? Un límite para conseguir las cosas. Es imposible muchas cosas para nosotros. Es por eso que decimos entonces, tenemos al Dios de lo imposible. Y que Él obra en la vida de cada uno de nosotros. Su palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero qué hermoso es saber que nosotros ponemos todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones delante del Señor, pero Él obra conforme a su voluntad. No es que porque le pidamos desordenadamente, no. Él oye todas las oraciones, pero todo lo concede conforme a nuestras necesidades y a lo que nos conviene. Porque nosotros pedimos, pero no sabemos si nos conviene o no. Claro. Entonces, lo importante es que cuando pidamos, ejerzamos nuestra fe y Él nos va a dar conforme a su voluntad. Amén. También, como estábamos hablando, nada es imposible para Dios. Cuando hablamos sobre el tema, siempre nos imaginamos los grandes milagros que el Señor ha hecho, ¿verdad, tía? ¿Quién no sabe de las historias de lo que hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra, las sanaciones que Él hizo, los milagros que se vieron? Incluso anteriormente, muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué los milagros que vimos en ese tiempo no lo vemos ahora? Como cuando el Señor abrió el mar rojo, cuando cayó maná del cielo. Pero yo sé que ese mismo Dios que libró a Israel, que hizo esas cosas que parecían imposibles, es el mismo Dios que está con nosotros ahora. Seguimos viendo los milagros, seguimos viendo los milagros en nuestras vidas, en nuestros países. Hay tantas, y el Señor sigue trabajando, el Señor sigue obrando, pero ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos en lo que es la fe. Tenemos un Dios de lo imposible, pero tenemos que creer en el Dios de lo imposible. Amén. Entonces, recordemos entonces en esta noche uno de los milagros que el Señor hizo, uno de los milagros que podemos recordar, ¿no? Y nos imaginamos el momento, pero fue una realidad, que es cuando el Señor abrió el mar rojo. Sí, eso lo podemos encontrar en Éxodo 14, 28 al 30. Ahí, cuando ustedes abran sus Biblias, van a encontrar esa historia maravillosa, como el Señor permitió que el pueblo de Israel, su pueblo elegido, pudiera ser libre de la esclavitud de Egipto. Por ejemplo, el faraón, él
creía y estaba seguro de que ellos jamás se iban a poder librar de sus manos, que él siempre iba a estar con ese yugo sobre ellos, pero el Señor dijo, no, y veían tal vez voy a librar a mi imposible, ¿no? pueblo. Pero el Señor hizo lo imposible, abrió el mar rojo y permitió de que su pueblo saliera y que Amén. saliera victorioso. Entonces, ese es el Señor, ese es el Dios a quien Se creemos. cumple entonces la palabra cuando dice que a lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Para Dios todo es posible. Sí. Otra de las maravillas, a ver, es Jesús. Tía, ¿tú recuerdas una de esas maravillas? Claro, podemos recordar. Una de tantas, ¿y cuál es una la de que más tantas, resalta? porque de verdad, Emilia, aquí pudiésemos pasar toda la noche contando Sí, los milagros del Señor. Y la- Pero qué hermoso es recordar cuando Jesús resucitó a Lázaro. Amén, así es. Sí. Amén. Lázaro murió, literalmente él murió Ujú. para ese momento, ¿no? Sí, entonces bueno, para ser breve, eso lo podemos encontrar en Juan 11:38. Como dijo mi tía Yajaira, la Biblia está llena de todas las maravillas y los milagros que ha hecho el Señor. Y uno de los grandes milagros es la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque, imagínense, trajo a Lázaro a la vida. Y eso es que solamente lo hace el poder de Dios. Solamente es el Señor el que da vida. El enemigo, pues muchas veces nos puede arrebatar las cosas, pero el único que nos da la vida es Jesús. Y Ya, eso para es ese hermoso. momento, Emily, o sea, todos Sí, sí, dijeron, wow, Señor, Lázaro murió y salió. María le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, eso no hubiese pasado. María creyó y activó su fe y sabía a quién le estaba hablando. Pero literalmente él murió. Pero incluso dice la palabra que Jesús lloró y Jesús vio muerto a Lázaro y lloró. Pero Jesús lo resucitó. Y pudimos ver la gloria del Señor. Nosotros la vemos porque está escrito, pero nuestros discípulos, las personas que estuvieron allí en ese momento, la madre de Pudieron Jesús, palpar ese pudieron milagro. ver cómo él estaba sin vida 3 días ya. Edía, dice la palabra. Y el Señor lo levantó así como resucitó a la niña. Sí. Entonces, Tal y bueno, como decía, levántate. levántate. Resucitó, ahí la resucitó cuando sanó a la suegra de Pedro, de aquella fiebre. O sea, son tantos milagros que podemos ver. Ahora bien, Jesús, bueno, también si continuamos en Éxodo, porque son tantos, pero podemos ver cuando el Señor también hizo caer maná del cielo. Algo extraordinario donde ellos tenían hambre, donde estaban, ellos decían, nos vamos al desierto, pero pensaban en sus obras, o sea, ¿cómo hacemos para comer? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo en el desierto vamos a...? Y lo que no se imaginaban era que el Señor hacía caer maná del cielo y ellos todas las mañanas recogían y hacían. Entonces, ese es el Dios al que nosotros le creemos y no ha pasado. Su palabra dice, mira, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará y permanece viva, porque dice incluso su palabra que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que espada de doble filo y permanece viva entre nosotras para siempre. Una cosa que quería comentar es lo que estabas hablando. Muchas veces nosotros en nuestra propia carne siempre nos preguntamos, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo es que voy a salir de esta situación? ¿Cómo es que voy a resolver como ellos cuando estaban en el desierto que no tenían que comer? Y muchas veces eso nos llena de temor y nos hace perder la fe. Pero ahí es donde el Señor va con su mano poderosa y Él no nos deja, porque para ese si Él cuida las aves, cuidará de nosotros. Y eso hizo Él con el pueblo de Israel. Y así como lo hizo con Él, lo hace Lo hará con con nosotros. nosotros. Entonces, estamos hoy presentando al mismo Dios en miles de años. Es el mismo Dios que opera en nuestras vidas. Deleítate, dice la palabra, así mismo en Jehová, lo vuelvo a repetir, y Él concederá los deseos de tu corazón. Pedir y se os dará, dice tu palabra. Para Dios no hay nada imposible, ¿ya? Ahora bien, vamos a recordar entonces, cuando Él sanó también a los 10 leprosos, todos fueron limpios. Inmediatamente, mira, habían 10 leprosos, y el Señor dice, bueno, hay su palabra, donde 10 leprosos acudieron a Él, ¿no? Dice también que unos le dieron gracias, y otros no, se fueron. Uno solo le dijo, Señor, gracias. Entonces, bueno, como dijimos, una gran lista de milagros, lo cual creemos, y lo volvemos a repetir, el mismo Dios de hace siglos es el mismo Dios que está con nosotros. Ahora bien,
Jesús sanó también y libertó a un endemoniado gadareno. Él lo libertó y mira, ahí es donde quiero en este momento de centrarnos en lo siguiente. El Señor le agrada que publiquemos sus maravillas. Y por eso allí, cuando Él libertó al endemoniado, dice la palabra de Dios en Marcos 5, 18 y 19. Dice, cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado, porque ya estaba libre, le rogó que lo dejara estar con él, imagínate. Pero Jesús, en vez de permitirlo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Ve? Ahora bien, esto estamos en Marcos 5:18 y es por eso que nosotros tenemos que contar las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Dios hace maravillas día a día. Y antes, si tienes un testimonio por allí, es el momento que lo digas, pero Sí. fíjense, también quiero en este momento resumirlo, que vimos una historia, ¿no? Que un profesor de geografía, él le dice a sus alumnos que cuenten, ¿no? Según para ellos, cuáles son las 7 maravillas del mundo. Y muchos lo numeraron, ¿no? Las maravillas del mundo. Entre ellas está Machu Picchu. Sí, sí, estamos aquí en Perú, Ah, una de las maravillas del mundo. el Santo Ángel y Venezuela. Ajá. Ellos comenzaron, o sea, la Torre Eiffel. sí, pero ellos se centraron más que todo en decir las maravillas construidas por el hombre, ¿no? Claro. Construidas por el hombre. Entonces, pero una chica guardaba silencio y numeraba muchas, ¿no? Y el profesor le llamó la atención porque ella estaba calladita mientras todos exponían las maravillas, ¿no? De lo que los hombres hacían. Ella se acercó y le dijo, el profesor se acercó y le dijo, ¿no? Que por qué estaba tan callada, ¿no? Entonces, ella le dice, es que estoy numerando tantas maravillas, hablar, amar, caminar, ver. Entonces, el profesor le llamó la atención y le dice, sí, es cierto, entonces esto nos llama a reflexión. Mientras que los demás alumnos estaban expresando las maravillas hechas por el hombre, ella estaba centrada en las maravillas de Dios. Entonces, hay veces que nos centramos tanto en las maravillas que el hombre hace y nos olvidamos que las maravillas de Dios son lo más grande. Mira el mar, con solo mirar el mar, con solo mirar las montañas, con solo mirar que tú colocas una semilla y de forma extraordinaria se convierte en un árbol. Nosotros, el cuerpo de nosotros es perfecto, nuestro organismo, un órgano le manda señal al otro, o sea, estas son las maravillas del Señor. Entonces me llamaba la atención eso. Ahora bien, tenemos que contar las maravillas que hace el Señor. Entonces, estamos en la parte de los milagros y podemos señalar entonces Salmo 9.1. Salmo 9.1, para comenzar con los testimonios. Salmo 9.1. Allí es cuando nosotros vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Ahí está, contaré todas tus maravillas. ¿Y Salmo 9.11 qué dice? Dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Publicad entre los pueblos sus obras. Amén. Ahora, Emily, te hago una pregunta, ya que no nos vamos a extender mucho porque este tema de verdad yo pasaría horas. ¿Tienes algún testimonio por ahí, algo que tú recuerdes, no? Porque son muchos los testimonios que eso, pero algo que tú recuerdes que recientemente el Señor haya hecho por ti, que podamos publicar en esta noche ese testimonio. Bueno, en realidad el Señor ha hecho, como ya me dijo, muchos testimonios, muchas maravillas, pero uno entre los más grandes testimonios que Él ha hecho es cómo el Señor ha tratado en la vida de mi familia. Yo de verdad, cuando mi vida llegó, cuando el Señor tocó mi corazón, pues nosotros, casi toda la familia, estábamos apartados de Dios. La única que era cristiana era mi tía Yajaira, pero yo digo que cuando el Señor llega a nuestras vidas, llega para transformarlas completamente. Entonces, un momento pasó, yo fui a Venezuela y pasamos por un momento muy difícil en el cual estábamos siendo perseguidos, muchas personas querían hacerle daño a mi papá, a mi familia, y temíamos por nuestras vidas, porque lamentablemente en nuestro país no hay justicia y hay, ¿cómo lo podemos decir? Mucho abuso de poder. Entonces,
en ese momento yo dije, mi vida está en manos de Dios. Y yo sé que el Señor es el que peleará por mí. Y yo le dije a mi papá, le dije, para Dios todo nada se es te dio, imposible, Emily, sí. porque todo sucedió justo cuando llegaste a Venezuela, Exactamente, ¿no? sí. Yo le dije a mi papá, para Dios nada es imposible. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Amén. Y bueno, nos unimos en oración, clamamos al Señor y eso fue nuestra única arma y vimos cómo el Señor nos liberó, cómo el Señor abrió las puertas, cómo el Señor me permitió volver acá con mi esposo. Y humanamente nosotros nos hubiéramos, no sé, Lo hubiésemos visto destrozado, imposible. sí, imposible, pero solamente el Señor es el que nos libra. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, el Señor nunca nos deja avergonzados. Así Y es. eso quería compartir. Amén. El testimonio bien largo, pero podemos resumirlo. Dios obró grande y poderosamente y se cumplió la palabra. Cuando Emily le pronunció, le dijo, papá, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, lo veamos imposible por todo aquello que pasó. Otro testimonio que puedo señalar, que para mí ha sido grandioso y lo voy a publicar porque su palabra dice que publiquemos las maravillas del Señor. Hace aproximadamente más de un año, ¿no? A mí me dio lo que fue un sangrado, el cual me duró más de un mes, era, bueno, en abundancia y estuve bien mal, ¿no? Cuando voy al médico, la doctora me dice que ella iba a comprobar que fuera porque tal vez por mi edad, que no se me caiga mucho la célula, pero que posiblemente se trataba de algunos síntomas de una premenopausia o una menopausia. Y que ella lo iba a comprobar por medio de exámenes. Si es que fuese hormonal, que era o sea, se trataba de una operación según el estudio, pero que si fuera menopausia, pues era a mi favor, porque ese tipo lo que tenía allí en el útero, la menopausia lo seca, porque ese tipo de miomas vive en la sangre los produce, se alimentan de la sangre, y mientras haya sangre en el útero, obvio que iban a crecer y a crecer, a crecer. Y si cuando llegue la menopausia, pues sencillamente se eliminan. Bueno, me hice los exámenes y ella me dice, bueno, ya aquí está la prueba. Si es hormonal, ok, y si no, tenemos que operarte sí o sí. Imagínate donde yo estoy, todo aquel problema, pero yo dije, no me asusté. Claro, normalmente uno como humano tiene, ¿no? Dios mío, una operación, ¿dónde estoy? ¿Qué va a pasar? Bueno, pero yo me fui a mi casa, confiando en el Señor y dije eso, nada es imposible para ti, Señor. Ayuno y oración. Mira, inmediato, o sea, al mes, a los 2 meses, todo se me normalizó. Ella me mandó ahí unas pastillas, pero yo me las tomé. De verdad que no les diré. Yo creí en la sanidad que el Señor podía darme. Creí en el Dios de milagros. Le decía, Señor, así como aquella mujer del flujo de sangre tocó tu manto, yo la toco en este momento. Y así fue. Así fue, el Señor me sanó. Todo ese año normalizó todo. O sea, que no había menopausia. Continuaba normal. Y aún todo desapareció. No hubo operación, no hubo menopausia, no hubo nada. Para la gloria y la honra del Señor lo digo. Fui y lo confirmé con el ginecólogo. La doctora me dice, sí, ya evidentemente aquí hubo miomas, pero ya no. ¿Cómo? Se eliminaron. No hubo cirugía, no hubo nada. Es un milagro del Señor, así que estás bien, vete tranquila. Y yo le dije a la doctora, sí, yo tengo un Dios, Dios me sanó. Y en ese momento di la gloria y la honra a Dios. Entonces, estos testimonios Dios los hace en nuestras vidas cuando le creemos. Entonces, el tema de hoy es, nada es imposible para Dios y podemos testificarlo. Pudiese dar muchísimos testimonios. Y sé que tal vez muchos de ustedes tengan testimonios que puedan recordar en esta noche que tenemos al Dios de lo imposible. Amén. Amén. Y sí, lo más importante es no olvidar lo que el Señor hace con nosotros, porque muchas veces vemos esos milagros y después seguimos nuestras vidas como si nada pasara y nos apartamos del Señor. Porque no se nos olvide el amor del Señor. Claro, Emily, porque yo digo, Señor, toda la Biblia son testimonios del Señor. Él quiso dejar anotado. ¿Ya? Entonces, ok, hemos hablado de los milagros del Señor, amén. Y recordemos eso, a lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, conforme a su santísima y perfecta voluntad siempre. Deleítate a sí mismo, Jehová, no lo olvidemos nunca. Ahora bien, en el plano espiritual, mira que
es imposible para el hombre salvarse. Por más obras que el hombre haga, que creen que por hacer obras serán salvos, no. Solamente por fe, dice el Señor. Somos salvos por fe. Juan 3:16 lo recuerda cuando dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién nos salvó? El hombre, ¿no? Nos salvó Jesús. Jesús. Entonces, es sí totalmente imposible para el hombre salvarnos. Y Dios dio su vida. Envió a su Hijo para morir por nosotros, para que su sangre derramada en la cruz del Calvario, por ese acto fuimos salvos del pecado, fuimos libres, fuimos limpios. Entonces ahí se sigue manifestando la gloria que sí. Amén. Amén, sí, este tema es muy bonito y espero que también nos fortalezca en la fe, porque muchas veces nos enfocamos en nuestros problemas, en las cosas que pasamos, en lo que nos faltan y nos olvidamos en el Dios que todo lo puede. Entonces no perdamos la fe y aferrámonos a Dios, no importa la situación en la que estemos pasando. El Señor siempre tiene planes de bien y no de mal para aquellos que les aman. El Señor nunca nos va a dejar porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, en los momentos buenos alabemos al Señor y en los momentos de milagros, bueno, mucho más, pero en todo momento debemos alabarle y darle gracias, porque el Señor no nos deja y Él nos ama. Así es, bueno, por esto cerramos, de verdad, este tema, como todo lo que el Señor pone en nuestros corazones, nos apasiona, porque podemos transmitirle este mensaje de amor, y que no olvidemos que tenemos un Dios de milagros. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas y ocultas que tú no conoces. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga grande y poderosamente. Damos gracias al Señor por cada una de las victorias logradas en nuestra vida. La que hemos logrado, la que logramos y la que lograremos. Amén. Podemos decir con toda base que acá en Perú el Señor se ha glorificado de forma increíble en nuestras vidas. Nos ha suplido, nos ha dado y aquí está. Y recuerden siempre, el Señor es bueno. Les amamos grandemente. Amén. Que Dios los bendiga. Saludos y muchísimas gracias por no se olviden darle like a nuestro video y bueno, tocar la campanita. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga.